El huesero del Camino Rojo. Capítulo 1. El camino y las promesas. Todo comenzó una noche de luna llena, cuando Rubén y Jorge se adentraron en el Camino Rojo, el sendero polvoriento que conectaba su pequeño pueblo con la ciudad. Esa ruta era peligrosa, pero los amigos se habían retrasado y preferían el atajo para llegar a la casa de la familia de Jorge, quienes celebraban la boda de su hermana. Bajo la luz tenue de la luna, el polvo de la tierra adquirió un tono rojizo, de ahí el nombre del camino, y había un silencio que hacía eco en los oídos de los jóvenes. Rubén iba a pie, mientras Jorge lo acompañaba en su vieja motocicleta, empujándola porque no arrancaba. Bromeaban, intentando quitarse el miedo, pues en su pueblo se contaban historias del huesero. Los ancianos advertían que el huesero del Camino Rojo aparecía cuando alguien tenía una enfermedad incurable, un deseo profundo que nadie más podía satisfacer. Él es un médico oscuro, decían. Si le pides ayuda, te la da, pero siempre se lleva algo a cambio. Al principio, ninguno de los dos jóvenes creía en esa historia, pero en la penumbra del camino, cada sombra les parecía sospechosa, y el viento susurraba como si alguien se acercara por detrás. Rubén, aunque bromeaba, tenía sus motivos para estar allí. No le había contado a Jorge, pero su madre estaba gravemente enferma, y la esperanza de curarla se desvanecía cada día. De repente, un frío inusual se apoderó del aire, como si una niebla invisible los envolviera. Fue entonces cuando lo vieron, un hombre alto y delgado, envuelto en una manta oscura, con una presencia inquietante. Caminaba despacio, inclinado sobre un bastón de madera retorcido. Su rostro era indistinguible en la penumbra, pero sus ojos parecían brillar de un modo que hacía imposible mirarlo directamente. ¿Tiene algo de valor que ofrecer?, preguntó el hombre con voz seca y profunda, rompiendo el silencio como una cuchillada. Rubén sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo dentro de él lo empujó a hablar. Mi madre está enferma, dijo con voz temblorosa. Los médicos no pueden ayudarla. Solo quiero salvarla. El huesero lo observó, ladeando la cabeza como si considerara su petición. Luego, esbozó una sonrisa torcida, dejando ver unos dientes amarillentos y afilados. No trabajo sin un pago, murmuró. Mis servicios son exclusivos. Rubén asintió, dispuesto a hacer cualquier cosa por su madre. Jorge, que estaba paralizado de miedo, intentó intervenir, pero las palabras se le atragantaron. Lo único que tienes que hacer, dijo el huesero, acercándose un paso, es darme algo que nunca puedas recuperar. Rubén, desesperado, no dudó. Lo que sea, murmuró. Con un movimiento rápido, el huesero se inclinó y tocó la pierna de Rubén, apretando justo debajo de su rodilla. Rubén sintió un dolor punzante y agudo que extendió por todo su cuerpo. Cayó al suelo, incapaz de sostenerse en pie, y un frío recorrió su pierna como si se congelara desde dentro. A partir de ahora, caminarás con mi marca, le dijo el huesero, antes de desaparecer en la oscuridad. Jorge ayudó a Rubén a ponerse de pie, aunque éste apenas podía sostenerse. Su pierna temblaba y un dolor sordo seguía pulsando en su rodilla. Sin embargo, Rubén apenas prestaba atención a su sufrimiento, pues en su mente solo estaba el pensamiento de que el huesero cumpliría su parte del trato. Cuando llegaron al pueblo, Rubén cojeaba y apenas podía dar un paso sin sentir dolor. Su pierna, donde el huesero lo había tocado, comenzaba a tomar un tono grisáceo y frío al tacto. Lo más extraño sucedió el día siguiente. Su madre, quien había estado postrada en cama durante semanas, se levantó con una energía renovada, como si la enfermedad nunca hubiera existido. La familia celebraba, pero solo Rubén sabía el costo de esa cura. Había entregado algo mucho más profundo que una simple parte de su cuerpo. Sentía que algo en él se había roto. Los días pasaron, y aunque su madre estaba sana, Rubén comenzó a experimentar pesadillas. En sus sueños,
Escuchaba los crujidos de huesos y veía sombras que lo rodeaban, como si lo vigilaran desde lejos. Cada mañana despertaba con un dolor cada vez más fuerte en su pierna, hasta el punto de que casi no podía caminar. Una noche, incapaz de soportarlo más, Rubén decidió buscar al huesero en el Camino Rojo. Tomó su linterna y, rengueando, se dirigió al lugar donde lo había encontrado la primera vez. Esta vez sin Corky, pues sabía que el huesero no aceptaría más testigos. Al llegar, el viento comenzó a soplar con fuerza y de repente el huesero apareció frente a él, como si hubiera estado esperando. ¿Volviste por algo más?, preguntó con una sonrisa siniestra. Rubén, temblando, intentó mantenerse firme. Quiero mi pierna de vuelta. No puedo vivir así. El huesero rió, un sonido hueco y oscuro que resonó por todo el camino. Nadie puede devolver lo que se entrega al huesero, joven. Mi trato es permanente. Rubén, derrotado y lleno de ira, sintió que la desesperación lo consumía. Sin embargo, el huesero se acercó una vez más, susurrándole al oído. Claro, hay formas de mitigar tu dolor, si estás dispuesto a pagar un precio mayor. Rubén sintió un escalofrío, pero la idea de liberarse de ese tormento lo tentaba. El huesero le habló de un ritual, uno que requeriría algo más que su dolor y su voluntad, y Rubén, con la mente nublada por el sufrimiento, comenzó a escuchar. El primer paso sería encontrar un sacrificio, algo que el huesero pudiera usar para sellar su marca, y así liberar a Rubén del dolor. La promesa de alivio fue lo único que Rubén necesitó para tomar la decisión, y esa noche, una sombra de duda se convirtió en el primer paso hacia su perdición. Capítulo 2. El ritual de las sombras. Rubén apenas reconocía al hombre en el que estaba convirtiendo. Durante días, las promesas del huesero resonaban en su mente. El dolor en su pierna era incesante. Y cada noche, las sombras y los crujidos de huesos invadían sus sueños, dejándolo agotado y con la mirada perdida. Su madre notó el cambio en él, pero cada vez que intentaba acercarse o hacerle preguntas, Rubén la apartaba. No quería preocuparla, y aunque la veía sana, su sacrificio parecía haberse convertido en una maldición interminable. Una noche, mientras descansaba en su habitación, el huesero apareció en sus pensamientos, y Rubén casi podía ver esos ojos brillantes en la penumbra. Era como si lo estuviera observando desde un rincón oscuro. Si quieres liberarte de tu dolor, recordó Rubén, repitió las palabras que el huesero le había susurrado. Debes encontrar algo de valor, un sacrificio que selle el trato. Rubén trataba de entender las implicaciones de esas palabras. Durante días, intentó ignorarlas, buscó alguna otra forma de aliviar el sufrimiento, consultó a médicos, curanderos y hasta rezó por las noches. Pero el dolor solo se hacía más intenso, y el rostro del huesero se aparecía cada vez más en sus pensamientos, acechándolo en la oscuridad de cada rincón. Sabía que la única forma de liberarse era enfrentar nuevamente al hombre del camino. Al caer la noche, Rubén salió de su casa en silencio, cojeando hacia el sendero del Camino Rojo. La luna brillaba en lo alto, y el polvo parecía flotar en el aire. Cuando llegó al lugar donde se había encontrado por primera vez con el huesero, sintió que algo lo observaba desde las sombras. ¿Estás listo? La voz del huesero surgió de la oscuridad, profunda y resonante. Rubén respiró hondo, conteniendo el miedo que se apoderaba de él. Sí, respondió, aunque su voz temblaba. El huesero salió de las sombras, envuelto en su manta oscura, y lo miró con esos ojos que parecían atravesar su alma. Para aliviar tu dolor, debes encontrar un sacrificio, dijo el huesero. Algo que te importe, algo que tenga un valor profundo para ti. Rubén bajó la mirada. No podía dejar de pensar en su madre, la razón por la cual había hecho el trato en primer lugar. Sentía que su corazón se oprimía al pensar en la posibilidad de que ella fuera el sacrificio que el huesero pedía. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Su mente luchaba entre la desesperación y el miedo, pero el dolor en su pierna pulsaba, recordándole el precio de su decisión.
Hay otra forma. Si no puedes ofrecerme un sacrificio de sangre, dijo el huesero, acercándose lentamente, podrías buscar algo de valor en los huesos de otros, algo que yo pueda transformar. Rubén lo miró con una mezcla de esperanza y horror. No entendía del todo las implicaciones, pero el huesero le explicó en susurros, diciéndole que debía encontrar una reliquia o un objeto de hueso, algo que el huesero pudiera usar para sellar su dolor y liberarlo. Sin entender completamente el riesgo, Rubén aceptó. A la mañana siguiente, Rubén comenzó a preguntar a los habitantes del pueblo sobre objetos antiguos o reliquias de hueso. La gente lo miraba con desconfianza y muchos le cerraban la puerta en la cara. Finalmente, escuchó hablar de una mujer anciana, conocida por guardar extrañas reliquias de sus ancestros. Sin dudarlo, fue a su casa y pidió ver sus pertenencias. La anciana, recelosa, observó a Rubén por un largo rato antes de mostrarle una caja tallada en madera. Dentro de ella había un collar de hueso muy antiguo, con símbolos que Rubén no entendía. La anciana le explicó que el collar había sido bendecido para proteger a su familia y que jamás debería ser retirado de la casa. Sin embargo, Rubén le rogó y al final ella accedió, con la condición de que lo devolviera antes de la próxima luna llena. Rubén se retiró con el collar. Sintió que finalmente estaba cerca de liberarse del tormento. Aquella noche regresó al Camino Rojo y esperó al huesero, quien no tardó en aparecer desde la penumbra, envuelto en su manta oscura. Sin perder tiempo, Rubén le mostró el collar de hueso, esperando que esto fuera suficiente. «Interesante», murmuró el huesero, tomando el collar entre sus dedos huesudos. «Esto servirá, pero aún necesitas una última prueba». Antes de que Rubén pudiera preguntar, el huesero tomó el collar y lo rompió en sus manos, dejando caer las piedras al suelo. Al instante, un viento helado recorrió el camino, y las sombras parecieron moverse a su alrededor, formando figuras inquietantes. El huesero le dijo a Rubén que debía caminar entre las sombras sin mostrar miedo, pues si lo hacía, el trato se rompería y su dolor sería eterno. Rubén, aterrado, comenzó a caminar entre las sombras. Sentía que algo lo observaba y cada paso se le hacía más difícil. Las sombras susurraban su nombre y aunque sus piernas temblaban, continuó avanzando. A mitad del camino, una de las sombras se acercó tanto que Rubén pudo ver un rostro humano, pálido y sin vida, mirándolo fijamente. Sintió que su corazón se detenía, pero siguió caminando, recordando las palabras del huesero. Al final del sendero, el huesero lo esperaba, sonriendo con satisfacción. «Has cumplido tu parte», dijo mientras se acercaba a Rubén. «Ahora, el dolor se irá, pero recuerda, lo que se entrega al huesero nunca se recupera». Rubén sintió una extraña calma y el dolor en su pierna comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, en su interior, una sensación de vacío comenzó a crecer, como si hubiera perdido algo más que el dolor. Esa noche, Rubén regresó a su hogar. Su madre lo recibió, preocupada, pues no había sabido nada de él en horas. Rubén intentó tranquilizarse, pero en sus ojos, ella notó una frialdad que antes no había visto. La paz que él esperaba no llegó, y aunque el dolor físico había desaparecido, algo oscuro lo rodeaba, como si las sombras del Camino Rojo lo hubieran seguido. Rubén no lo sabía, pero el huesero había sellado algo más que su dolor en aquel ritual. El collar de hueso había sido un símbolo de protección, y al romperlo, había roto también una barrera que lo protegía de algo mucho más oscuro. Aquella noche, mientras intentaba dormir, los crujidos de huesos y los susurros comenzaron a resonar en su habitación, más cerca que nunca. Capítulo 3. El último susurro del camino. Los días transcurrieron, y aunque el dolor en su pierna había desaparecido, Rubén comenzó a notar una sensación de extrañeza en cada rincón de su vida. Todo parecía distorsionado. La casa que compartía con su madre,
los rostros de los vecinos, que lo miraban con una mezcla de desconfianza y miedo, y sobre todo, las noches, que ahora parecían alargarse en sombras interminables. Una tarde, mientras estaba en casa, Rubén sintió que el ambiente se volvía más pesado y el aire más frío. Era como si una presencia lo vigilara, oculta en cada sombra. La sensación de alivio que sintió tras el ritual del huesero se había esfumado, dejando en su lugar una oscuridad silenciosa y opresiva. Su madre, cada vez más preocupada, intentaba acercarse a él, pero Rubén ya no sentía ninguna conexión con ella. Algo dentro de él estaba roto. Esa noche, mientras dormía, Rubén escuchó un susurro que le heló la sangre. No era un sueño. La voz resonaba en su oído, casi acariciándolo. «Regresa al camino, Rubén. No hemos terminado». Despertó de golpe, bañado en sudor frío. El eco de la voz continuaba en su cabeza, y por un momento pensó que estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, la necesidad de regresar al camino rojo era abrumadora. Algo en él, una oscuridad nueva y profunda, lo empujaba a obedecer esa orden. Sin hacer ruido, Rubén salió de la casa y caminó bajo la pálida luz de la luna hasta el sendero donde todo había comenzado. El camino rojo lo esperaba, envuelto en sombras inquietantes y un silencio que parecía devorar el sonido de sus pasos. Avanzó, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, y cuando llegó al centro del camino, la figura del huesero emergió de la oscuridad. Esta vez, el huesero no llevaba su manta. Lo que vio lo dejó sin aliento. El rostro del huesero era un mosaico de huesos y fragmentos de rostros humanos, ensamblados en una expresión siniestra. Los ojos brillaban con una intensidad inhumana, y su sonrisa parecía hecha de fragmentos de mandíbulas ajenas. «Pensaste que un simple sacrificio de huesos sellaría el trato, ¿verdad?», dijo el huesero, su voz retumbando como un eco profundo. «Rubén, cuando sellaste ese pacto, me entregaste algo más que el dolor en tu pierna. Me diste algo invaluable, tu esencia». Rubén intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo. No podía moverse, atrapado por la mirada del huesero, como si una fuerza invisible lo sujetara. «No entiendo. ¿Qué me estás diciendo?», balbuceó Rubén, la voz temblorosa. «Tu cuerpo es solo una envoltura», susurró el huesero, mientras levantaba una mano huesuda y la extendía hacia él. «Lo que me entregaste fue tu alma, tu voluntad, y ahora necesito reclamar lo que es mío». Antes de que pudiera reaccionar, Rubén sintió un dolor agudo en su pecho. Una fuerza indescriptible lo consumía desde dentro, como si algo invisible tirara de sus entrañas, de su esencia misma. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Las sombras a su alrededor comenzaron a envolverlo, enroscándose a su cuerpo como serpientes, mientras el huesero murmuraba palabras en un idioma arcano que resonaba en su mente, llenándolo de un pánico primitivo. A medida que las sombras lo cubrían, la realidad se volvió borrosa, y Rubén sintió cómo su ser se desvanecía lentamente. Era como si cada parte de él estuviera siendo arrancada, consumida, devorada por el huesero. La oscuridad lo rodeaba, fría y opresiva, mientras su visión se iba nublando y los rostros de aquellos que amaban aparecían y desaparecían de su mente. Sin embargo, cuando creyó que ya no había nada más que perder, sintió algo peor. La conciencia no lo abandonaba, permanecía atrapado en la penumbra, pero seguía consciente, sintiendo cada segundo de sufrimiento. Una risa baja y gutural, que ahora reconocía como la del huesero, resonó en su mente. «Ahora eres mío, Rubén. Te quedarás aquí, en el camino rojo, como todos los que me han ofrecido su alma, y eres parte de mi esencia, parte de mi poder». Rubén, atrapado en un estado de tormento eterno, podía ver las sombras que lo rodeaban, y en cada una de ellas, rostros retorcidos y deformes aparecían. Eran las almas de quienes habían hecho tratos con el huesero, todos atrapados en el mismo destino, susurrando su dolor en una letanía interminable. Sintió que su voluntad se desvanecía, convirtiéndose en una sombra más entre las muchas que vagaban por el camino rojo.
Las últimas imágenes que pasaron por su mente fueron los rostros de su madre, de su familia, todos aquellos a quienes había querido proteger, ahora condenados a no saber qué le había ocurrido. Rubén sabía que jamás volverían a verlo y que su sacrificio había sido en vano. Pasaron años, o tal vez solo segundos. El tiempo ya no tenía significado en aquel lugar. Rubén era solo una sombra, uno más en la proyección de almas atrapadas en el camino rojo, eternamente conscientes, eternamente atrapadas, formando parte del huesero, siendo él, y al mismo tiempo nada, más que un eco de su propia existencia. Y cada vez que alguien nuevo se acercaba al sendero, cada vez que una nueva alma desesperada buscaba un trato, Rubén sentía como esa parte de él, que aún recordaba el dolor y el miedo, susurraban en silencio, intentando advertirles, pero nadie podía escuchar. Fin.